A continuación, en este video tutorial vamos a aprender a realizar otro tipo de actividades un poco más complejas, como pueda ser definir una prueba, un examen dentro de la plataforma para que una vez realizada online por los alumnos, pues esta prueba, si el profesor lo desea, la pueda corregir manualmente o en su defecto en la propia plataforma le dé una puntuación en función de los parámetros que haya definido el usuario. Bien, el cuestionario es una actividad y evidentemente deberíamos establecerla activando la edición. Lo que ocurre es que previamente al cuestionario nosotros debemos disponer de una serie de preguntas para colocar en ese cuestionario. Entonces, en este video tutorial vamos a aprender a definir preguntas con dos técnicas distintas dentro de lo que es la plataforma Moodle y dentro de lo que es nuestro curso. Para definir preguntas o crear preguntas que puedan ser utilizadas en cuestionarios o en exámenes, debemos dirigirnos al panel de ajustes, que lo tenemos aquí en el lado izquierdo, y en la parte inferior del panel aparece una entrada que indica banco de preguntas. Bien, si hacemos un clic sobre banco de preguntas, nos aparecen todas las posibles operaciones que podemos realizar con preguntas. La primera hace alusión a la visualización de preguntas y el diseño de preguntas nuevas. Categorías nos va a permitir agrupar conjuntos de preguntas para que puedan ser utilizadas en distintas pruebas. Por ejemplo, podemos tener una categoría de preguntas que sea matemáticas, otra que sea ciencias, otra. De esa forma podemos agrupar las preguntas en el curso y podremos en cada momento realizar una prueba de un tipo o de otro en función de las preguntas. Tenemos la posibilidad de importar preguntas de otros formatos. En este caso vamos a aprender a utilizar un formato específico que es bastante útil y bastante quizás más fácil que definir las preguntas dentro de la propia plataforma. Y por último también se nos permitirá exportar formatos a preguntas, perdón, a otros formatos diferentes al que utiliza Moodle. Bien, lo primero que vamos a hacer es aprender a definir una categoría. Es decir, nosotros tenemos distintos temas y queremos definir una categoría. Bueno, pues entonces en ese caso nos venimos a la entrada categorías, presionamos sobre categorías y en esta entrada categorías vamos a dar un nombre a una categoría nueva, la cual va a estar integrada dentro de la categoría por defecto, que es la de Moodle para profesores. Vamos a poner, por ejemplo, miscelánea y información sobre la categoría, pues preguntas variadas. Bien, vamos a añadir esa categoría aquí con el control añadir categoría y de esta forma pues ya tenemos una categoría que es miscelánea, tiene 0 preguntas y sobre la cual pues iremos añadiendo algunas de las preguntas que vamos a ir diseñando. Para definir una pregunta tengo la posibilidad de importar preguntas ya realizadas en otros formatos, como puede ser un formato texto o cualquier otro formato procedente de otra aplicación, o realizar la pregunta manualmente, definirla sobre la plataforma. Vamos a hacer las dos operaciones. Primero vamos a aprender a definir una pregunta. En la plataforma hacemos un clic sobre preguntas y dentro de las preguntas lo primero que me dice es dónde la quiero agrupar. Yo voy a presionar sobre esta pestaña y voy a decir que la voy a introducir dentro de la categoría que he creado, que es miscelánea. A partir de aquí ya puedo definir o crear una pregunta, presiono y me dice qué tipo de pregunta es la que yo quiero diseñar. Tengo preguntas calculadas, calculadas de acción múltiple, calculadas de acción simple, emparejamiento, ensayo, numérica. Bueno, son distintos tipos de preguntas. Evidentemente no las vamos a ver todas, vamos a ver un ejemplo y luego ya el usuario en cuestión debe probar con la técnica del diseño de preguntas a ver cuál se ajusta mejor a sus necesidades. En mi caso vamos a elegir la de opción múltiple. Vamos a seleccionar una pregunta de opción múltiple. Aquí me da la explicación, permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida y le voy a decir siguiente. Bien, una vez que hago esa operación me va a mostrar una pantalla donde yo puedo decidir
el diseño de la pregunta. Primero, como siempre, un nombre para la pregunta, un identificativo. Por ejemplo, vamos a poner la luna. Ese es el título de la pregunta. Y el texto de la pregunta va a ser el siguiente. Vamos a poner aquí luna es, pongo puntos suspensivos, porque esa va a ser, digamos, el enunciado de la pregunta. La puntuación por defecto de la pregunta la voy a dejar en 1, podría hacerla ponderada, podría poner 0,5. Independientemente del número de preguntas, él siempre va a calcular el valor sobre 100, independientemente que nosotros definamos aquí un punto o dos. Si hay 20 preguntas y suman 40 puntos, él al final va a hacer la calificación sobre 10. Nosotros tenemos aquí puntuación por defecto un punto, y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir definiendo distintos parámetros. La retroalimentación general es la información que va a recibir el usuario cuando comience a definir el formulario, su cumplimentación. Cuando acaba, va a recibir un mensaje a la finalización, y yo puedo decirle aquí, pues, por ejemplo, has finalizado el examen, ¿de acuerdo? Cuando realiza la pregunta en cuestión, cuando la ha cumplimentado. Normalmente, para cada pregunta no se suele definir ningún tipo de retroalimentación, pues básicamente porque puede resultar engorroso si el cuestionario es muy largo, que a cada pregunta nos esté dando algún tipo de mensaje. Lo que sí vamos a hacer es definir si esta pregunta va a tener una o varias respuestas. Nosotros, en nuestro caso, vamos a decir que solo va a tener una respuesta, ¿de acuerdo? Podría decir que me permitiese marcar como usuario varias respuestas. En nuestro caso va a ser solo una. Voy a indicar que me baraje las respuestas. Esto significa que cada vez que salga esta pregunta, en unas ocasiones o en otras, las opciones las va a desplazar, las va a mover para mezclarlas. Y luego tenemos aquí elección 1, que podría ser, por ejemplo, si estamos preguntando la luna es, puntos suspensivos, pues voy a poner la primera respuesta, un planeta. Calificación que le voy a dar a esta va a ser 0, puesto que es incorrecta. Vamos a poner aquí ninguna, que es lo que viene por defecto. Vamos a poner en la segunda una estrella. Lección 2. Calificación ninguna también, puesto que no es correcta. Aquí estamos viendo las retroalimentaciones que serían para indicarle al usuario, por ejemplo, si la primera que hemos definido es incorrecta, pues yo puedo ponerle incorrecta. Y esa retroalimentación la recibirá cuando se corrija el examen. En este caso voy a poner también incorrecta. Y en la tercera opción, pues vamos a poner, por ejemplo, un satélite. Y aquí vamos a decir, por ejemplo, pues que tiene el 100%. Es decir, esta pregunta es totalmente correcta. Puede llevar a confusión el hecho de que se le puedan dar distintas puntuaciones, a las preguntas. Bueno, esto, la utilidad que tiene es quizás corregir la posible ambigüedad de un test. Hay veces que se ponen dos preguntas y una contiene a la otra o aparte de la otra, entonces se puede intentar por parte del profesor dar cierta puntuación, aunque no sea totalmente correcta y le falte algún detalle, pero bueno, de esa forma podemos corregir posibles ambigüedades que estén definidas a priori dentro del cuestionario, para ver qué grado de conocimiento tiene el alumno. En las demás elecciones no vamos a poner nada, puesto que solo va a tener tres opciones la pregunta, ¿de acuerdo? Ya hemos definido aquí. Y bueno, una vez que tenemos esto, una vez que hemos definido
todo lo que son los bloques de elección. Estos que aparecen en blanco aquí no van a aparecer como alternativas. Si necesitase más alternativas, tendría la posibilidad de, en los espacios en blanco, añadir más. Y luego tenemos la posibilidad de, una vez que se ha definido la pregunta, para la respuesta correcta, pues vamos a poner aquí correcto. Y para cualquier respuesta parcialmente correcta podría colocar cualquier otra cuestión. En mi caso no he definido preguntas parcialmente correctas porque he dado 0 de puntuación a 2 de las alternativas y un 100% a la otra, con lo cual no tiene sentido definir una retroalimentación de ese tipo. Y por último, para cualquier respuesta incorrecta, pues le vamos a colocar incorrecta. Bien. Una vez que tenemos esto, podemos definir si el cuestionario va a ser adaptativo, que ya veremos en su momento lo que es. Podemos definir un índice de penalización, ¿de acuerdo? Por cada intento incorrecto puedo penalizar un tanto por ciento. Ese tanto por ciento va desde el 33% hasta el 100%, con lo cual si hay una penalización del 100% significa que aunque intentase responder el cuestionario de nuevo, ya no le dejaría. Esto lo veremos posteriormente en la definición del cuestionario. En nuestro caso vamos a quitar la penalización para que no nos lleve a ningún tipo de confusión. Vamos a quitar esa penalización al 0%. Si queremos obtener información referente al formato de penalización, podemos presionar sobre la ayuda y aquí nos explica exactamente a qué se refiere el parámetro de penalización. Y tenemos también la posibilidad de asignar pistas, ¿de acuerdo? Una vez que hemos definido este conjunto de opciones de la pregunta, lo único que tenemos que hacer es guardar los cambios. Aquí en la parte inferior izquierda guardamos cambios y esa pregunta entrará a formar parte del banco de preguntas. Ya la tenemos por aquí. Vemos que en miscelánea hay una y esa pregunta es la luna y nos coloca aquí el identificativo de respuesta múltiple para que sepamos qué pregunta es. En cualquier momento podríamos modificarla, visualizarla, etcétera, o eliminarla en su caso. Bien, este procedimiento hemos visto, vamos a ver la edición, hemos visto que resulta, bueno, un poco complejo en el sentido que hay un montón de parámetros que al final, bueno, pues en muchos casos no son de utilidad, ¿de acuerdo? No son de utilidad. Estamos viendo que tenemos que ir con las distintas retroalimentaciones explicando qué es cada cosa y bueno, puede resultar incómodo elaborar preguntas aquí. Bien, ¿existe otra modalidad para realizar preguntas o cuestionarios tipo test? Pues sí, existe. Existen una serie de formatos propios del Moodle, no propios de Moodle, son formatos diseñados para poder importar preguntas a Moodle. Hemos visto antes que si presionábamos en el control banco de preguntas, teníamos la opción de crear una pregunta manual y ahora vamos a crear una pregunta o un conjunto de preguntas pero a base de una importación. Bien, si presionamos el control importar, vemos que existen por defecto, aquí lo tenemos, muchos formatos que se pueden importar de distintas plataformas, con distintos lenguajes, con distintas codificaciones. Bien, quizás la más sencilla o la más comprensible para un usuario que no tenga demasiados conocimientos es el formato Aiken, que lo tenemos aquí. Bien, ¿qué es el formato Aiken? Pues básicamente el formato Aiken lo que nos va a permitir es crear en un archivo de texto con unas condiciones determinadas que ahora vamos a ver, crear las preguntas sin necesidad de hacerlo en la plataforma, de una forma muy sencilla y muy esquemática y fácilmente comprensible, sobre todo visualmente, y desde ahí importarlas al banco de preguntas primero y luego utilizarlas en el cuestionario. Bien, ese formato Aiken, os lo voy a mostrar aquí, vamos a minimizar nuestra plataforma y yo tengo aquí
aquí veis un archivo en formato texto, preguntas de examen, que le voy a hacer un doble clic, y como podéis comprobar es muy sencillo, porque el formato lo único que hace es que coloca la pregunta, luego coloca las distintas alternativas, que las tenemos aquí. Hay que dejar las alternativas, hay que fijarlas o bien con un punto o bien con un paréntesis cerrado, y dejar un espacio entre el elemento que enumera la respuesta y la respuesta en cuestión. Y por último, después de todas las respuestas, se coloca la palabra clave answer, ¿de acuerdo? Indicando cuál es la opción correcta. Así se van colocando todas las preguntas, una detrás de otra, ¿de acuerdo? Sin dejar espacios. Y bueno, de esta forma tan sencilla podemos rápidamente crear un cuestionario sin necesidad de ir pregunta a pregunta dentro de la plataforma. Es muy importante que cuando guardemos este cuestionario lo hagamos en un editor de texto. Nunca debemos hacerlo en Word ni en un procesador de texto, sino en un editor de texto plano, como puede ser el bloc de notas. Nos dirigimos a archivo, le damos guardar como, y es importante definir que sea un documento de texto en el tipo de archivo. Aquí tenemos los tipos de archivos, documento de texto, y utilizar la codificación UTF-8, ¿de acuerdo? No otra, sino la UTF-8. Cuando se guarda este cuestionario, le digo que sí, ya lo tenemos, pues vamos ahora a aprender a importarlo, es decir, hemos diseñado el documento de texto y ahora vamos a aprender a importar las preguntas. Nos venimos a nuestra plataforma donde habíamos dicho ya que íbamos a importar preguntas. Vamos a decirle que queremos utilizar el formato Aiken. Me pregunta en qué categoría deseo importar. Si quiero en la categoría principal del curso, dejo Moodle para profesores en este caso, o si no, pues puedo elegir miscelánea, que es la categoría donde yo ya tenía definida una pregunta y voy a introducir esas preguntas dentro de esa categoría. Aquí existen una serie de parámetros que, bueno, en un principio no tiene por qué haber ningún problema, ¿de acuerdo? Podemos dejarlos por defecto sin ningún problema. Y, por último, lo importante es seleccionar el archivo donde se encuentran esas preguntas que quiero importar. Voy a seleccionar un archivo, voy a elegir la opción subir un archivo, que ya la tengo aquí, y selecciono el archivo en cuestión. Lo busco en mi escritorio, era preguntas examen, creo recordar. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí tenemos preguntas examen 630 bytes. Le vamos a dar a abrir. Puedo guardarlo como yo quiera, el archivo es indiferente. Si no, pues me lo dejará como preguntas examen. El autor y como siempre los derechos. Le voy a dar subir este archivo. Y ahora, una vez que ya le he dicho el archivo donde debe coger las preguntas, le voy a decir importar. Presiono el control importar y después de unos instantes, el tiempo que tarde en procesar esas preguntas, que como siempre depende de la velocidad del servidor, como podéis ver aquí ya me ha detectado perfectamente las 6 preguntas que yo tengo en esa definición de archivo. No aparecen las respuestas, simplemente me está diciendo si estas son las preguntas que quiero importar. Yo le digo continuar y después de unos instantes aquí tengo ya las preguntas totalmente definidas. Podría editarlas si vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Vamos a cuánto suman 2 más 2. Hago un clic sobre el modo de edición y me edita la pregunta. Como veis, ya me ha colocado en los datos. Me ha puesto el mismo nombre. Me ha puesto el mismo nombre que el enunciado. Yo podría modificar aquí los parámetros si quisiese. Las respuestas, que es lo importante, las elecciones me las ha colocado correctamente. Es decir, para 3 no suma nada. Para 5 tampoco suma ningún valor. Y en este caso, para 4 suma el 100%. Lo único que no hace es colocarme las retroalimentaciones. Pero bueno, es una cuestión que el usuario puede modificar. Es decir, si yo quiero que para el correcto, por ejemplo, que lo tenemos aquí, me coloque que la respuesta es correcta, pues le digo correcto y listo. ¿De acuerdo? Y con eso ya tengo la retroalimentación que yo desee en cada momento. Bien, pues de esta forma sencilla hemos definido, vamos a guardar los cambios en esta
en esta pregunta. De esta forma sencilla hemos definido un cuestionario basándonos en un archivo de texto como el que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, que puede resultar mucho más sencillo que hacerlo a través de la plataforma por la gran cantidad de pasos que hay que ir dando para cada pregunta. En cualquier caso, esto es una elección del usuario y en cada momento pues determinará si le resulta útil o no.